Misterios en la otra dimensión. Un programa que va más allá de la realidad. De nuevo suena la melodía que acompaña a este programa, la melodía de Misterios en la otra dimensión. Una melodía que viene acompañándome durante tantos años y que en este nuevo formato que hago en mi pequeño estudio he decidido traérmelo porque, bueno, siempre nos ha traído muy buena suerte y siempre me ha traído buena suerte y nos acompaña en tantas historias. Así que, buenas y misteriosas noches a todos. En este segundo programa oficial, porque ya llevamos 4, pero en esta temporada que yo llamo temporada 1, pues hemos decidido hacerlo de manera más pausada en este nuestro pequeño estudio y con nuestros medios que tenemos disponibles. Y claro, y el tiempo que tenemos, pues hemos preferido hacer programas con más calidad de investigación que no cantidad. Entonces creo que entenderéis que por eso saquemos un programa cada 15 días, más o menos. No quiero retrasar más. Tenemos mucho material. Sí que es verdad que de tanto material que ahora mismo tengo recopilado, hay que analizarlo, hay que estudiarlo, hay que centralizarlo para no sacarlo todo a lo loco y a la primera, porque hay muchas cosas muy bonitas. En este programa de hoy tenemos una cantidad de información bastante abrumadora. Vamos a seguir en el hilo de este viaje por la España maldita, este viaje que empezamos este verano, que nos llevó la semana pasada a Ochate con esta fantástica entrevista que tuvimos con Julio Corral y Antonio Arroyo acerca de su libro, que por cierto están a punto de sacar otro libro que traerá información nueva sobre Ochate, cosa que nos parecía un poquito extraño porque ¿qué va a traer de nuevo una ciudad abandonada, una ciudad maldita, destruida, que ya no aporta nada porque realmente quedan 2 edificios de pie y es un lugar donde se ha recurrido tanto que parece que está muy machacado y parecía que no iba a tener nada nuevo? Pues te llega esta noticia de estos 2 grandes investigadores acerca de algo más. Tendremos noticias muy brevemente acerca de este nuevo libro y también tendremos la ocasión de leerlo. Pero seguimos en este viaje por la España maldita que del País Vasco nos llevó hasta Zaragoza. Un lugar donde llevo años. Y cuando digo años, es años intentando entrar en este sitio, contactando con el ayuntamiento, contactando con personas del lugar y finalmente, bueno, pues conseguimos el acceso a este lugar que se llama Belchite. Es uno de los lugares más enigmáticos de la geografía española. Cuando digo enigmático no decir maldito. Y es que muchas veces cuando vamos a algún sitio a investigar nos venimos con las manos vacías. Pero es que en este lugar, nada más llegar, nos dijeron: es raro, es muy raro la noche que no ocurre algo. Bueno, pues ocurrieron cosas esa noche, cosas que pudimos presentir,
ver a través de fotografía y después resultados que salieron en las grabadoras que hemos puesto. Y es que vamos a hablar de psicofonías, traemos muchísimas psicofonías, algo que también nos dejamos en el tintero la semana pasada. Psicofonías de Ochate, algo que hicimos referencia, que los autores del libro nos dijeron. Julio Corral nos habló un poquito acerca de las psicofonías. Las hemos rescatado y las tenemos con nosotros. Os la pondremos. También vamos a contactar con un experto en psicofonías, un experto que ha analizado el material que hemos obtenido y que nos las ha analizado y nos va a dar su versión, su punto de vista, porque es importante que una vez que se tenga este tipo de resultados, no ir a la ligera y decir, tengo una psicofonía. Sí, estas cosas en realidad requieren de un análisis de expertos y que te den su conclusión. Y en este caso creo que ha sido valorado positivamente, y es que en mitad de la noche, una noche muy complicada, una noche que, por cierto, en una noche de septiembre, una noche en un mes en el que dicen que es cuando más cosas ocurren, pues el mes de septiembre en Belchite dicen que es el mes donde se disparan los fenómenos paranormales. Bueno, pues nosotros fuimos en una noche de septiembre además fría, en el que había un aire impresionante. De hecho, tuvimos que comprarnos abrigos que nosotros utilizamos aquí en Sevilla, donde grabamos, abrigos de invierno. Y una noche del viento de Bierzo, impresionante, cosa que hizo que dificultara el tener grabaciones con cierta limpieza, puesto que el viento nos ha quemado la mayoría de las grabaciones y que han tenido que sufrir un proceso de limpieza. Bueno, vamos a hablar también un poco acerca de Belchite, que es esta ciudad, este pueblo, esta parte del pueblo abandonado de Belchite, que a nosotros nos ha impactado y que realmente ha merecido muchísimo la pena. Y siguiendo el hilo del anterior programa, vamos a dejar a un lado este viaje por la España maldita para presentar algo que un amigo nuestro nos acaba de traer. Es un libro que llevaba esperando bastantes días, que por casualidad, hoy que tenía ya preparada esta entrevista con él, me ha llegado. Así que no voy a aparecer con las manos vacías ante esta persona, que no es más que José Luis Hermida. Muy buenas noches, José Luis. ¿Qué tal? Hola, José Antonio, muy buenas noches, encantado de estar contigo otra vez. Bienvenidos a Misterios en la Otra Dimensión, tu primera aparición en este nuevo formato, y espero que no sea la única. No, por supuesto, eso depende de ti. Pues José Luis, Viaje al Centro del Misterio, coescrito con Marta Envid, un libro que anunciaste que salía sobre el 28 de diciembre. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo llevas detrás de este libro, José Luis? Bueno, este libro es muy particular porque nació por una oferta de Óscar Fábrega. Yo le dije que, bueno, yo había hablado con Marta de la posibilidad remota de que algún día hiciéramos una publicación de las investigaciones que habíamos hecho los dos, y él dice, bueno, pues a mí no me importa que la hagáis en conjunto. O sea, haced un libro en conjunto si queréis y estupendo. Y entonces nos pusimos manos a la obra, pero desde aquí que vino la pandemia en medio. Uh-huh. ¿Sí? Marta vive en Barcelona y yo aquí. Ya te puedes imaginar que no nos hemos visto ni una sola vez. Nuestra intención era vernos, pasar algún tiempo organizando el libro, intercambiando formas de pensar, estilos, en fin, pero no nos lo ha permitido la pandemia. Las circunstancias de la pandemia nos han cercenado todas esas posibilidades. Entonces, pues Antonio, es un libro hecho por teléfono y por Skype. Uh-huh. Nos llamábamos por teléfono, hablábamos de vez en cuando por Skype
ella me mandaba unos folios, yo le mandaba otros, dábamos nuestra opinión, los corregíamos y en fin, así fue el libro, con unas dificultades tremendas porque no había proximidad, tuvimos que acortarlo un poco porque si no se nos hacía eterno por ese procedimiento, porque además éramos muy rigurosos y queríamos contar las cosas tal como cada uno las veía en sus investigaciones, ¿no? Y para que tuviera un poco de estilo también de unión literaria y todo eso, pues, en fin, vencimos una serie de dificultades, pero estoy realmente muy, muy satisfecho del resultado final, porque es una obra que ha nacido de nosotros, parte de nosotros, no tiene ninguna influencia de nada, son investigaciones hechas en exclusiva por nosotros a lo largo de muchos años. Algunas de ellas nos han llevado 2, 3, 4 y hasta 5 años llevar a cabo. Y bueno, por lo menos es honesto y es un libro limpio de toda influencia de cualquier otra investigación, personas, casos y demás. Son nuestros, única y exclusivamente nuestros. Es muy interesante eso que comenta José Luis, porque además en el centro de las páginas he visto que hay unas fotos en el que es verdad que se ve el pasar de los años, la ardua investigación. Entonces, cuando se te presenta un caso extraño, paranormal, no es exponerlo directamente, ¿no? Sino el trabajo a lo largo de los años y de investigación, lo que te lleva a cabo después plasmarlo en algún sitio como este libro, ¿no? Claro, yo nunca me había planteado investigar para escribir un libro. Yo tengo cientos y cientos de carpetas con casos investigados aquí en mi guardilla, en mi casa, en mi refugio, y lo mismo que tengo miles de libros, pero nunca me había planteado escribir un libro. Me parecía una cosa que estaba bastante por encima de las posibilidades que yo podía dedicarle de tiempo, de espacio, y entonces, bueno, pues no, si no llega a ser por este pequeño empujón, no nos planteamos el hacerlo. Y entonces dijimos, bueno, pues de hacerlo vamos a escoger pues 4 temas básicos, ¿no? Uh-huh. El fenómeno ovni, con todo lo que lleva la exobiología, la vida extraterrestre, lugares malditos o encantados, apariciones espectrales en carreteras. Tú de eso sabes porque hemos hecho alguna investigación conjunta, José Antonio. En efecto. Te acordarás perfectamente. Y también pues una serie de misterios que están sin resolver, como son los contactos con el más allá, donde hemos tenido la suerte de localizar a testigos únicos que nos han contado en exclusiva sus experiencias después de la muerte, es decir, personas que realmente han tenido contacto con el más allá y han vuelto y lo han podido contar. El famoso túnel, el famoso encontrarse con personas tras la valla de la muerte y que lo han podido contar. Y entonces, con esa misma honestidad, hay casos de ese tipo de encuentros con seres en el más allá, como con seres supuestamente, y digo supuestamente porque claro, nunca hay una definición completa, extraterrestres, incluso casos de cuasi abducción aquí en la zona del triángulo que nosotros llamamos triángulo magnético del Aljarafe. He visto también el dibujito, que hay un dibujito muy detallado que también es un detalle muy curioso del libro. Sí, porque hay una serie de anécdotas. Muchas veces nosotros salíamos a los pueblos a hacer una salida ufológica, a llevar las cámaras y llevar, bueno, en aquella época eran tomavistas, fíjate tú a lo mejor ni los has conocido. No había nada de vídeo digital ni nada, eran tomavistas de películas, de acetato, y entonces pues nos íbamos a los pueblos. No había carreteras, muchos de ellos estaban unidos por caminos, y llegábamos al barcito del pueblo, que muchas veces no era tal bar, era una casa donde te vendían pues algo de vino o algunas latas de conservas si querías para comer. Iban pues 4 o 5 parroquianos y nosotros
no estaba, me estoy acordando un caso muy concreto, no estaba ni asfaltada la casa, estaba en tierra y había un banco y una chimenea y una mesa muy, muy larga. Y allí pues la gente que iba del pueblo y de los pueblos de alrededor se sentaban y hablaban y comentaban al calor de la hoguera, con un vaso de vino y, en el mejor de los casos, un trozo de pan y una lata que les abría el tendero, porque aquello también era tienda. Y allí, pues, ante la extrañeza, nos preguntaban rapidísimamente quiénes éramos y les contábamos, y entonces nos contaban casos. Había veces que nos los contaban y por la premura de lo que te están contando, tú cogías una servilleta o un trozo de papel que había puesto, aquel famoso papel de estraza con el que se envolvían las cosas en las tiendas de antes, sobre todo el embutido y demás, pues cogíamos un trozo de papel de estraza y apuntábamos lo que la gente nos decía, los 4 o 5 detalles para que no se nos olvidaran, alguna frase especial que nos quedaba en la memoria de lo que el testigo nos contaba. Y muchas veces era en una auténtica servilleta de bar, porque se da la casualidad que a veces, si tú sacas los cassettes, que antes eran enormes, antes no eran como ahora, que son nada, 2 o 3 centímetros, eran muy grandes, y sacas los cassettes y la máquina de fotos y todo eso, la gente se asustaba. Entonces ellos mismos, en el mantel, tú le decías, bueno, ¿y usted me podría decir cómo era? Y en el papel que te habían puesto debajo de las 4 chacinas, las 4 rodajas de chacinas que te habían cortado en una esquinita, te dibujaban eso. O en una servilleta que te ponían para limpiarte las manos. Y ese es el valor de una de las fotos que nosotros hemos querido incluir de los detalles recogidos sobre la marcha en una servilleta, de las que tengo, aunque parezca mentira, un montón. Luego, al llegar a casa, los pasábamos a unos listados, a unos pliegos que teníamos ya totalmente establecidos, con nombres, apellidos, cuando se podía, lugar, fecha, situación, y adjuntábamos en la carpeta pues esa servilleta que era la que más valor tenía. Por eso quisimos en el libro poner una de ellas para que se viera. Hay muchas. Tantas servilletas que son testimonios del misterio, ¿no? Como tú dices, cuando estás con alguien en un bar, que vas a hablar con ellos, y es cuando se relajan y te cuentan, te sueltan toda la verdad, toda su verdad, ¿no? Toda su realidad de un caso que casi siempre no tiene explicación, como has comentado. Pues José Luis, Viaje al centro del misterio, editorial Guante Blanco, ¿cómo lo podemos conseguir? ¿Cómo lo podemos comprar? Bueno, en principio en las librerías grandes, especializadas, FENAC, la Casa del Libro, cualquier librería, porque si no lo tienen, se pide, la distribuidora es Logista Libros, pero lo pides y te lo mandan en 2 días. Y si no, pues a Editorial Guante Blanco, que es la editorial, o en Amazon, pero en Amazon me dijeron el otro día que estaba agotado hasta que nos llegue una nueva remesa. Pero en la Editorial Guante Blanco, tú entras en Editorial Guante Blanco y pones el título del libro y te abre un link y lo puedes comprar y te lo mandan a casa gratis, sin gastos de envío ni nada de nada. Bueno, en efecto, eso es lo que hemos hecho nosotros. Has comentado también lo de la pandemia, esta maldita pandemia que nos tiene, porque si no hubiera sido por ella, pues seguramente tú y yo estaríamos hablando de este libro sentados tranquilamente, como dices. Incluso, bueno, pues me lo hubieras podido dedicar, pero lamentablemente tenemos que hacer esto por teléfono, es algo que tenemos que lidiar. Y también agradecerte. Sí, dime. No, por lo de dedicar no hay problema, porque tú sabes que nosotros tenemos una relación muy fluida y cuando podemos nos vemos, tomamos un café o lo que haga falta, ¿no? Y por eso no es problema, por eso no es ningún problema. Ya algún día nos veremos cuando nos dejen y te lo dedico sin problema de ningún tipo, de amigo, claro. Y bueno, la pandemia lo que ha es entorpecido muchas de las cosas, incluso la extensión del libro, ¿no? Que pensábamos que podía ser mayor, porque casos para hacerlo mayor tenemos de sobra, pero
o era hacerlo o demorarse en el tiempo, y entonces dijimos, pues aquí cortamos, lo hacemos y ya está. Bueno, esto es que nos ha cambiado la forma de vida este virus, ¿no? Esperemos que con el tiempo vuelva a ser normal. Por supuesto que nos veremos porque tenemos muchísimas cosas pendientes. Además, vernos, el tomar el café, el charlar sobre el misterio y sobre nuestras vidas. Y por supuesto, José Luis, que nos veremos muy pronto. Si te parece, José Luis, no vamos a hablar mucho más del libro. Vamos a esperar que también los oyentes tengan opción a comprarlo y leerlo. En cuanto yo también me lo lea, que no va a durar mucho porque he empezado y me ha encantado, vamos a intentar, si te parece, hablar también con Marta, hacer una entrevista contigo con Marta. No hay problema ninguno, es solo cuestión de quedar un día. Marta es una persona encantadora, súper abierta, y bueno, si no hubiera sido posible este libro, ya te lo imaginas. Y estamos entrenados en eso de hablar por teléfono porque nos hemos pasado el año entero haciéndolo, o sea que cuando tú dispongas, pues yo llamo a Marta y quedamos. En efecto, y hacemos una entrevista, hacemos un programa dedicado al libro para que nos deis más detalles y podáis hablar un poquito más extensamente del libro. Perfecto. Pues José Luis, muchísimas gracias por participar, por contarnos todo acerca de tu libro, y te emplazo al siguiente programa, que será en cuestión de unos 15 días. Vamos a intentar moverlo en 15 días y hablamos sobre tu libro, Viaje al centro del misterio, lo recuerdo, de Marta Envid y José Luis Hermida. Un abrazo muy grande, José Luis. Un abrazo muy grande y nada, compañero, a ver si el próximo libro sale algún caso común que hayamos investigado. Lo intentaremos, por supuesto. Tú sabes que... Seguro que sí. Seguro que sí. Ya hay alguno pendiente, tú lo sabes muy bien. En efecto, tenemos muchísimas cosas pendientes. Sí. Pues un abrazo muy grande, José Luis. Un abrazo, José Antonio. Conéctate con nosotros. misteriosenlaonda@gmail.com y en Facebook, Misterios en la Otra Dimensión. Nos acompaña la productora de este programa, Sofía Romero. Muy buenas noches, Sofía, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Tú estuviste conmigo en la investigación que hicimos en Belchite, vistes la investigación que hicimos y estuviste presente en prácticamente, en todo el momento, y fuiste también sufridora en parte de la maldición de Belchite. Pero no vamos a adelantar acontecimientos, vamos a hablar un poquito, ¿te acuerdas de lo que era Belchite? Y es que en el corredor del Ebro, muy cerca de Zaragoza, en un lugar muy estratégico, se asienta la población de Belchite. Lugar conocido, si lo buscáis en internet, como uno de los más misteriosos de toda España, y yo diría que del mundo. Fue nuestro destino principal de nuestro viaje de un país de terror en la mochila, un lugar que deseaba ir desde hace muchísimo tiempo, y por fin tuvimos la oportunidad de ir. Es curioso que en la inmensa mayoría de lugares tachados de maldito, la gente intenta evitar o incluso ocultarlo o desmentirlo. Sin embargo, nada más llegar al sitio, te lo presentan como lugar histórico, huella de la guerra civil y lugar de misterio. ¿Recuerdas cómo en verdad, Sofía, ellos querían vender, no vender, sino mostrar Belchite como un lugar también de misterio, ¿verdad? Sí, lo primero que presentó la guía, habló porque fuimos a dos rutas que había, una por la tarde y la de por la noche, que era de misterio. Que es donde nos dejaron hacer la investigación con aparatajes, porque hay que decir que en Belchite no te dejan ir por libre. Es un lugar, Belchite, pueblo viejo, el pueblo maldito, es un lugar ahora mismo amurallado para que no ocurra como han pasado en tantos sitios, que el turismo del misterio lo destruye. De hecho, el pueblo, a pesar de los daños, de la huella de la guerra civil, también fue destruida por tanta visita masiva de investigadores del misterio, que algunos vamos con respeto, pero otros no van con tanto respeto. Algunos se llevan una piedra de recuerdo, y si son miles de personas los que van allí, pues claro, miles de piedras que desaparecen de un sitio, al final te estás llevando los edificios poco a poco. Pues en la actualidad, si quieres hacer una investigación en Belchite, tienes que pedir permiso y viene una guía contigo.
Y bien, como dice Sofía, bueno, pues hicimos la prerruta por la tarde, de día, que fue la exposición de Belchite histórico, y ves Belchite, ¿verdad, Sofía? De día. Y lo que puedo decir que de día a la noche cambia totalmente. En efecto, es que de día ves una ciudad derruida, devastada por la guerra civil. Incluso recuerdas los disparos de balas en las fachadas. Sí, sí. Y que había en la iglesia, en la primera iglesia al fondo, que no pudieron sacar. ¿Recuerdas esa bomba que todavía no había explotado? Sí, sí. Son vestigios de la guerra civil. Bueno, pues también cuando salimos de esta primera ruta de día, diurna, como tenemos que hacer tiempo para por la noche, cuando ya nos dejaran entrar, cuando la guía nos abriera, encontramos en la puerta una tienda de souvenirs en la que una amable señora vendía, y además fue muy atenta, la señora fue bastante amable, una señora que no era de Belchite, ¿recuerdas? Sí. Y vendía unos imanes. La mayoría de los imanes, ¿qué forma tenían? De fantasma. Eran fantasmitas. Además compramos uno. Sí, eran recuerdos hechos a mano, además, por ella. Hechos a mano por ella, sí, sí. En las que aparecían, bueno, pues monumentos de Belchite, como iglesia, las dos iglesias que había, la plaza, pero destacaban mucho los fantasmitas, ¿verdad? Era un souvenir que parecía que llamaba la atención. Esto te indica que ya Belchite es un lugar distinto a otros. El pueblo viejo cerrado a cal y canto, en el que solo se puede acceder acompañados por un guía, encierra misterios y enigmas. Y es que un portón de madera muy grande cierra el paso a lo que antes era una puerta, de estas puertas típicas antiguas que cerraban los pueblos, sobre todo del norte, estamos hablando de Zaragoza. Y esta puerta era el paso principal a este lugar. Una vez que lo cruzas, te trasladas a otro mundo. Parece que entras en un pueblo de película. Es una ciudad destruida, aunque restaurada poco a poco. Se está restaurando de manera que se vean los vestigios de la guerra civil, pero que sea un lugar también, digamos, seguro en el que se pueda visitar, ¿no? Prácticamente va a parecer como si fuera un parque temático de la guerra civil. De hecho, bueno, nos contaron que hace poco grabaron una película que era... ¿Recuerdas qué película? No la recuerdo. Bueno, no ha sido solo esta, había más películas. Bastantes películas, de hecho, bueno, a ver, primero como curiosidad fue la de Spider-Man, Lejos de Casa, que utilizaban un pueblo mexicano destruido por uno de los malos de la película. Bueno, pues el pueblo destruido era Belchite. Y no sé si recuerdas también que clandestinamente se grababan películas en manos de... ¿Recuerdas, no? Sí. Que fue el momento cómico también de la noche. Esto fue durante el día donde se podían hacer bromas porque la noche no recogía bromas. Que el famoso actor Nacho Vidal pues iba allí clandestinamente a hacer ciertas películas. Imaginaros, ¿no? Qué tipo de películas iban a hacer allí, ¿no? Esto sin contar con el permiso. Después, pues, por lo visto, pues lo iban a denunciar, pero en el fondo, pues no querían esta fama. Pero no obstante, se quedó ahí como anécdota. Por tanto, hablamos de Belchite, un pueblo de película, pero una ciudad destruida, que nuestra guía advierte es rara la noche que no ocurre algo ahí. Sofía, nosotros hemos ido a muchos sitios a investigar y lo raro es que en un sitio ocurra algo, ¿verdad? Sí, es verdad. Nosotros hemos salido muchas noches y hemos venido tal cual, porque los fantasmas no están ahí puestos. No nos están esperando. ¿Podemos decir que aquella noche hubo sorpresa? Sí, bastante. La verdad que no esperábamos que aquella noche hubiera lo que ocurre allí. En principio la guía nos advierte que generalmente en todas las visitas nocturnas aparece algo en una foto, algo en una grabación, una voz que se ha colado, un sonido que no escuchamos. Y es cuando crees que te están vendiendo un espectáculo
o intentando sugestionar. Pero no es así. Es cierto, las pruebas hablan por sí mismas. Fotos y grabaciones de todos los que han pasado por allí lo demuestran. Tienen su Twitter, el Twitter de Belchite, en el que postean las fotos de los visitantes que van y hacen una colección de fotos y de psicofonías que cada vez más van engrosando la lista de sucesos que pasan en Belchite. Pero, ¿por qué Belchite tiene ese halo de misterio? Para ello nos tenemos que trasladar a la Guerra Civil Española, que estalla en el 1936, y este pueblo, que se encuentra en un lugar muy estratégico, en el que ambos bandos se disputan porque es prácticamente el paso al norte. Los republicanos son los que defienden la plaza de Belchite. De hecho, es el único lugar que mantuvieron más tiempo. Para ellos fue su baluarte. Mientras tanto, las tropas franquistas iban asediando muy poco a poco al pueblo y los republicanos mandaban más tropas para defender el lugar. Entre un bando y otro, y la propia población, que se vio metida en medio de esta batalla, en la batalla de Belchite, se estima que murieron unas 6.000 personas. Y es que los vestigios de la batalla se ven en sus destruidas calles. Cuando las tropas franquistas consiguieron tomar Belchite con la ayuda de la aviación alemana e italiana, el pueblo quedó tan destruido que en vez de reconstruirlo, y a modo de recuerdo, el general Francisco Franco construyó al lado el pueblo llamado Pueblo Nuevo o el Nuevo Belchite, quedando el pueblo viejo como el monumento a los caídos y una representación de la crueldad de la guerra civil. Nos advirtieron que si pisábamos Belchite, yo lo había comentado, que fuese en septiembre, que es cuando más se dispara la fenomenología. La verdad es que no entendía por qué, hasta que en el mismo sitio nos lo explicaron. Si algo ha marcado más la historia de Belchite, fueron 14 días de verano en 1937, y es que aunque el municipio zaragozano ya había sido testigo de diferentes episodios bélicos a lo largo del siglo XIX, fueron estas 2 semanas transcurridas entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre las que mayor repercusión tuvieron para la localidad, que fue escenario de una de las luchas más cruentas de la Guerra Civil Española. Entonces, ¿tenían razón en que en septiembre se disparaban los fenómenos paranormales? Pues las pruebas recogidas dicen que sí. Nosotros fuimos testigos, de hecho, ya que cargados de aparatos pusimos grabadoras y usamos nuestros sensores, y resultados hubo. No obstante, ya os había prometido que iba a hacer un programa cargado de psicofonías y de pruebas. Vamos a ir exponiendo las pruebas, empezando por las grabaciones que hizo el profesor Carlos Bogdanich, un afamado parapsicólogo a nivel mundial. Y es que este argentino ha estado estudiando el fenómeno de Belchite durante años y ha sacado sonidos un tanto curiosos. Os vamos a exponer una recopilación de quizás los sonidos más interesantes que Bogdanich recuperó de Belchite. La verdad que para escuchar todo lo que vamos a exponer hoy, os recomendamos que subáis el volumen al máximo y utilicéis unos auriculares, porque a lo mejor la sensibilidad se va a notar mucho más. No obstante, vamos a repetir todo lo que pongamos 3 veces, y en algunos casos explicaré que se pondrán diferentes exposiciones, unas con realce, otras sin realces, otras con aumentos de volumen. Lo iremos explicando un poquito, pero vamos a entrar en materia con lo que llamamos la psicofonía de Bogdanich.
Sofía, vamos a dejarlo en manos de un oído, digamos, inexperto en psicofonía. ¿Qué has oído ahí? Pues como cuando la guerra, aviones que vienen directamente para bombardear el pueblo. Y se escuchan disparos de cañones, ¿no? Sí, claramente. Es lo más curioso y es muy recurrente entre la gente que ha investigado Belchite. Es más, donde se recoge una de las explosiones recogidas por Carlos Bogdanich, es en una de las iglesias, en el mismo sitio que por fuera comentamos se podía ver un obús, un proyectil que quedó incrustado en el edificio sin llegar a hacer explosión. De hecho nos contaron que este obús sigue activado y que puede explotar en cualquier momento. Sí, que hiciéramos fotos pero de lejos, ¿eh? Y sigue ahí porque es muy peligroso intentar sacarlo. Aunque después de 80 años, quién sabe, ¿no? Unos investigadores de Belchite nos han pasado también una grabación de 1 hora en la que hemos extraído varios momentos interesantes. La verdad que, bueno, después de una hora de análisis hay varios detalles en el que si la grabación ha sido como nosotros la hemos hecho, con un ambiente controlado, pues hay varias cosas muy interesantes. No obstante, hemos tenido que sacar una parte porque no podemos poner 1 hora, y esto es lo que más me ha llamado la atención. Hay que afinar mucho el oído, en parte se escuchan golpes, después diremos también lo que más se escucha, pero hay algo que me llama muchísimo, o que me llamó muchísimo la atención. Vamos a escucharlo también 3 veces. Vuelvo a recurrir a ti, Sofía. ¿Qué es lo que aparentemente escuchas? Pues yo he escuchado como una sirena de ambulancia o policía o algo, puede ser, y unos disparos que me han llamado también la atención. Es posible que donde se tomara, bueno, pues hay unos andamios y pueda ser el viento o algo que golpee con los andamios, cosa que nosotros no hemos escuchado, cabe decir, ¿no? No obstante, bueno, esos golpes como disparos se cuelan en muchas grabaciones que ha habido. Pero en este momento, muchos decían que era una sirena de advertencia, como una sirena de antiaéreos. Cuando en una ciudad iba a ser bombardeada o se acercaban bombarderos, activaban una sirena para que la gente se refugiara. Pero es curioso que informándome e investigando,
me comentaron que es muy probable que en Belchite, principalmente por ser un pueblo pequeño, después por ser un pueblo invadido por los militares, no tuvieran esta sirena, tuvieran otro medio de advertencia o para advertirse a ellos mismos de que los iban a bombardear. Es más, cuando la aviación italiana y alemana principalmente se unió al bando franquista para bombardear Belchite, no se les esperaba. O sea, el bombardeo a Belchite fue totalmente inesperado. Lo curioso es que el sonido para mí de la sirena me es muy familiar. Y hay una palabra clave: Stuka. En la ofensiva franquista, la aviación alemana estaba probando unos aviones bombarderos para usarlos inmediatamente en la Segunda Guerra Mundial, guerra que todavía no había comenzado, pero se estaba preparando. Estos aviones son los Junker Ju-87, popularmente conocidos como Stukas, que en alemán significa en picados. Y es que estos aviones caían en picado para soltar una bomba y salir de la zona de guerra fácilmente y muy rápidamente. Sus ofensivas eran eficaces y muy difíciles de evitar, pero su característica principal era el sonido. Los alemanes les instalaron unas pequeñas hélices que con el roce del viento en la caída en picado sonaban como una sirena. De hecho, la llamaron de Jericó Trumpet, la trompeta de Jericó, que anunciaba el apocalipsis. Pocos de los que oían esta sirena acababan vivos. Bueno, pues por mi gusto por algunos reportajes de la Segunda Guerra Mundial y por la historia, reconocí este sonido de algunos reportajes de los bombardeos de la Guerra Mundial, y al momento me vino a la cabeza los Stukas, estos bombarderos que tenían sonido de sirena. Ahora os vamos a poner de nuevo el audio que os puse antes de la grabación de Belchite, e inmediatamente os voy a poner un audio real sacado de un reportaje de la Segunda Guerra Mundial en el que se escucha un Stuka realmente grabado en la Segunda Guerra Mundial, aunque el audio haya sido limpiado. Por tanto, os voy a poner la psicofonía y el Stuka para que podáis compararlo los dos. En indagaciones posteriores nos han confirmado que en Belchite los Stukas intervinieron, por lo que este sonido se pudo escuchar perfectamente. La verdad que aportamos luz a la investigación, puesto que esa sirena, para los que grabaron la grabación, valga la redundancia, les sonaba algo extraño. Lo habían relacionado con una alarma antiaérea, pero en ningún momento llegaron a pensar que podría ser un avión. Hasta el momento que, bueno, cuando escuché la grabación les hice el comentario y les pasé el audio del Stuka, pues les cambió el punto de vista de
de la grabación. Y puede que incluso haya tomado más valor esta grabación gracias a esta aportación. Pero vamos a volver a nuestra investigación. Y es que en cuanto a nuestras grabaciones, también hemos tenido resultados peculiares. En 2 grabadoras en distintos lugares, una de ellas ubicada en una fosa común donde se enterraron a personas tanto del Frente Republicano como franquista, que ahora mismo está cerrado con llaves. Es importante decirlo, que el lugar se cerró con un cerrojo y con llaves. Dejamos la grabadora, echamos el cerrojo y nos fuimos a la otra parte del pueblo para no interferir en esta grabación. En un radio de unos 200 metros nadie pudo acercarse. La puerta del pueblo estaba cerrada. La guía la había cerrado para que nadie pudiera intervenir o interferir en las investigaciones que nos habían permitido hacer. Y no obstante, hemos recogido una voz que además ha sido analizada por varios expertos en psicofonías. En una grabación de exactamente 1 hora que programamos, pudimos escuchar además detalles como campanadas de una torre que nos llamó la atención, ¿no? Primero porque fue en horas que no coinciden con los horarios habituales de un reloj. Por ejemplo, las 11:17 de la noche, a las 12 menos 8 minutos. Pero es que ninguno de nosotros, Sofía, recordamos esas campanadas, ¿verdad? No las escuchamos. Dice que suenan de vez en cuando, pero yo creo que ninguno de los que estábamos allí ni vimos las campanas moverse, ni sonar, ni nada. Ninguno escuchó esas campanadas. No obstante, nos comentó la guía que en una de las investigaciones de un grupo de investigación afamado de España, que hicieron un reportaje, ¿qué les pasó cuando pusieron la grabadora bajo el campanario? ¿Qué es lo primero que registraron? Las campanadas. Por lo tanto, bueno, a nosotros nos resultó curioso, resulta tan claro, tan evidente, que no lo veo como prueba, aunque quizás en el futuro pues podamos compararlas con otras grabaciones. Volviendo al audio, y tras un proceso de limpieza y realce, hemos captado algo. Os lo vamos a exponer. El audio ha sido limpiado porque en aquel momento hacía una tempestad del Bierzo, típico de Zaragoza, que bueno, pues que para hacer una noche de septiembre pasamos bastante frío. De hecho, hacía muchísimo aire y bastante fresco. De lo que hemos podido limpiar y aumentar, os vamos a presentar esta grabación. Lo vamos a poner en un plano limpio y después en un plano limpio y realzado. A ver qué captáis. Tenéis que poner mucha atención. Este audio ha sido analizado, como os he dicho, y contaremos con un experto en psicofonía que nos explicará en qué consiste este tipo de audios. Vamos a hablar de psicofonías, pero para ello vais a tener que esperar al próximo programa, que será la semana que viene, ya que, bueno, hemos excedido el tiempo de este programa y creo que hay mucho que aprender en cuanto a lo que es una psicofonía. Volveremos a rescatar estas psicofonías que hemos puesto hoy, e incluso 2 que hemos conseguido de Ochate, que han dado fama también al lugar, y por tanto os vamos a emplazar a nuestro invitado a dentro de unos días. Pero Sofía, no sé si tú qué oíste cuando puse esta psicofonía, cuando escuchamos posteriormente este audio. En principio escuchaba como un lamento, pero luego te pones a escuchar
y suena, señor, sí, señor, algo así como un mandato de un militar o algo. Pues estas son las claves que da Sofía, que bueno, lo vamos a analizar la semana que viene con nuestro invitado, con nuestro experto en psicofonía, que además bueno, nos va a dar unas pautas, pero esto es lo que nos llamó la atención, ¿no? Y además tú me viste la cara cuando estaba analizando el audio, que pegué un salto, digo, ahí se escucha algo interesante. Y cuando le puse el realce de audio al audio, la verdad es que, bueno, eso que tú has dicho de señor, parece que es como un mandato de un soldado o algo, ¿no? Vamos a analizarlo la semana que viene. Por lo tanto, bueno, pues hablaremos de esta psicofonía en el entorno de nuestro viaje por la España maldita. Pero es que además de la psicofonía obtenida, hicimos fotos con cámaras nocturnas y térmicas, y nos faltó por llevar la Kinect, que por espacio no pudimos llevar ya que no cabía nada más en el maletero, y además en un viaje a través de España. Cabe destacar varios momentos mágicos de la noche. En un momento en que la guía nos explicaba los lugares más calientes. Acababa prácticamente de comenzar la visita. Nos paramos en varias calles a hacer fotos y nos comentó... ¿Qué nos dijo Sofía que pasaba o qué habitaba en el rincón donde nos paramos? Pues en esa calle había una casa que vivían dos hermanas, Antonia y el otro nombre no sé si era Manuela. En efecto, nos dieron el nombre de dos hermanas y que aparentemente pues suelen aparecer en las fotografías dos figuras juntas por aquella zona. Sí, siempre iban juntas, nos dijeron esto. Bueno, pues en ese mismo momento el compañero que llevaba la cámara térmica interrumpe a la guía y le dice, perdona, ¿qué es lo que se suele ver? Y claro, la cara del muchacho era de sorpresa, ¿verdad? Sí, yo las vi porque dio la casualidad que me puse detrás de él. Entonces estaba estuviste viendo cuando hizo la foto. Claro, ¿no? Estaba viendo la pantalla de la cámara y cuando hace la foto me mira y me dice, ¿estás viendo? Y digo, sí, se ven dos figuras. Y entonces fue cuando llamó a la guía. En efecto, es dos figuras. Además con el tono, bueno, un tono verdoso obtenido por la cámara térmica. Pero se ven dos figuras. Os dejaré en el Facebook una de esas imágenes, la que amablemente me dejó fotografiar, porque eso irá para su estudio y su futuro reportaje. A lo mejor en un futuro pues este hombre, este compañero me deje utilizar esta foto, pero por ahora, bueno, solo lo que me permitió, ¿no? Pero es verdad que in situ, en el mismo momento, incluso, bueno, pues Sofía comenta que lo vio en el momento que lo estaba haciendo sin truco, sin trampa ni cartón, ¿verdad? No. Y además sin saber prácticamente, porque no dio tiempo a preparar nada. En cuanto lo dijo la guía, él estaba haciendo fotos y surgió. Ese hombre se tiró toda la noche haciendo fotos en todos sitios. Y cuando estaba hablando de eso, pues hice la foto y aparecieron ellas dos juntas. Esas dos figuras de como dos personas. También en varios momentos salen fotos con orbes luminosos y en varias ocasiones gente que afirma que le han tocado el pelo. Y curiosamente tenemos a alguien que nos puede contar algo parecido. Sigue sentado con nosotros, Sofía. Cuando recogimos la grabadora, terminamos esa hora de grabación en el foso, donde curiosamente ha salido lo que hemos llamado esta psicofonía. ¿Qué te pasó? Bueno, pues había unas escaleras, subimos, recogimos la grabadora y cuando íbamos bajando hacía un frío horroroso, que llevamos bufanda, guantes, de todo el abrigo, y le digo a José Antonio,
¿por qué no me echas el brazo por encima que estoy muerta de frío? Total, que vamos bajando, yo me noto que me echan el brazo por encima y le digo gracias porque es que estoy helada, y me dice gracias ¿por qué? Y digo, por echarme el brazo por encima que estoy helada, y me dice, no te he tocado. Y digo, ¿cómo? En ese momento miro las manos, las tiene para abajo, en una tiene la grabadora y en otra la cámara térmica. Y digo, entonces, ¿quién me ha echado el brazo por encima? ¿A mí? Miro para atrás, no hay nadie, éramos los dos últimos, y digo, madre mía, vámonos corriendo, que aquí pasa algo. Pues tal cual, era imposible que le pudiera echar el brazo en lo alto, porque como decía ella, con la mochila, la grabadora en una mano y la otra la cámara, era imposible. Y bueno, y es curioso también un fenómeno que tuvimos allí, que también hicimos un programa de radio en directo que formará parte también del cuarto y último programa, en una especie de colaboración que hemos hecho, ¿no? Una intervención en directo desde Belchite para nuestros amigos de Estudio Oculto, que nos devolverán el favor también hablándonos de un lugar también muy misterioso que está relacionado con hoteles malditos, que hablaremos en el último programa de nuestra visita por la España misteriosa, que incluye eso, hoteles malditos. Y nos despedimos en este programa completo por hoy, pero el viaje sigue, o mejor dicho, seguirá, continuará, porque bueno, la semana que viene vamos a seguir hablando de psicofonías. Tenemos ese hotel maldito que fue nuestro fin del viaje por la España maldita, ese hotel Corona de Aragón de Zaragoza. Así que gracias por escucharnos, gracias por pedirnos más programas. Esta trilogía, que se ha convertido en 4 capítulos, seguirá, y después, bueno, pues tenemos historias que nos están llegando y que vamos a seguir investigando. Así que os invito a que estéis atentos a nuestros programas, y si queréis comentarnos algo, contarnos algo, pedir algo, tenéis los canales del Facebook, tenéis los comentarios de iVoox. Os emplazo a seguir escuchando este programa de Misterios en la Otra Dimensión. Buenas y misteriosas noches a todos. Buenas noches.